¿Qué es el hardware? Son los componentes o elementos materiales de la computadora. Son las partes físicas las que podemos ver y tocar. Las tarjetas adaptadoras aumentan la funcionalidad de una computadora agregando controladores para dispositivos específicos o reemplazando los puertos que funcionan mal. Las tarjetas adaptadoras se usan para expandir o personalizar las capacidades de las computadoras. La fuente de poder es un dispositivo que convierte la corriente alterna en una o varias corrientes continuas que alimentan los distintos circuitos de aparatos electrónicos al que se conecta. Modem board es el elemento principal del computador o placa madre. Es el circuito que une todos los componentes. Es donde se conectan las memorias, el CPU, placas gráficas y todos los demás elementos. Es uno de los componentes más críticos de una computadora. Se trata de una tarjeta de material sintético sobre el cual existe un circuito electrónico que conecta diversos elementos que se encuentran anclados sobre ella. Los principales son el microprocesador incrustado en un elemento llamado zócalo, las memorias generalmente en forma de modelos y diversos chips de control, entre ellos los BIOS. Entre ellas encontramos el microprocesador. Es la unidad central de un PC. Es la que usa de manera efectiva y eficiente las aplicaciones de software como Microsoft Word. Entre más rápido sea el procesador, más rápido funciona la computadora. Los microprocesadores RAID se utilizan para leer y procesar los datos, y el microprocesador SIM ejecuta los comandos complejos en menos líneas de códigos. Es una alternativa, y los microprocesadores RIM. Las memorias, en cualquier forma de almacenamiento electrónico, que proporcionan acceso rápido a los datos. La memoria caché es una memoria intermedia, o sea que se presenta datos que se encuentran en la memoria RAM, pero al estar en la caché se aceleran su acceso. La memoria RAM, en donde se guardan los datos que se utilizan en el momento. Si se apaga, la memoria RAM que utilizaba se borra. La memoria ROM, si lo apaga, no se borra nada. Se utiliza para almacenar los programas. La virtual se crea cuando usted corre programas que necesitan 1 GB de memoria, pero la computadora solo tiene 64 MB de memoria RAM. Los datos del programa que no caben en la memoria RAM se guardan en los archivos de programación. Bus de sistema es el FSB Frontend Bus o velocidad externa del micro. Es como un procesador que comunica con los dispositivos externos como disco duro, RAM, etc. Lo que pasa en esto, tu cerebro es un procesador, puede analizar 1.000.000 de cosas por minuto. Esa es la velocidad de tu cerebro. Pero para comunicarte con los demás no les vas a decir 1.000.000 de cosas por minuto. Tienes que hablarles despacio y asunto por asunto para que entiendan. Ese es el FSB o velocidad externa. Por lo tanto, tu micro puede trabajar al 3.0 GB por minuto, pero no se puede comunicar a esa velocidad en tu RAM, en el disco duro, tarjeta de video y otros, que utiliza la velocidad FSB. El disco duro es la ubicación principal del almacenamiento en la computadora. La mayoría de las computadoras tienen un disco duro interno. Cuando se instala aplicaciones, se crean archivos o se guardan. Cualquier tipo de información en una computadora se almacena en el disco duro cuando se compra una computadora. Una de las primeras especificaciones que se ve listadas en el material de ventas en la capacidad de almacenamiento del disco duro junto con la memoria RAM y la velocidad del procesador. Unidades de disco óptico. La unidad de CD-ROM o las unidades de disco digital DVD les permite al usuario leer y guardar o quemar datos en un disco compacto. Los CDs y los DVD son medios renovables que pueden almacenar cierta de megabytes de datos. Debido a su pequeño tamaño y gran capacidad de almacenamiento, muchos paquetes de software ahora vienen en CDs o DVDs. Las unidades que leen estos discos pueden ser de solo lectura, leer o escribir o combinados.
vea la tabla 2.1 donde encuentra la descripción de este tipo de unidad. Las tarjetas de interfase de red. En una computadora está conectada a una red o puede comunicarse con ella por medio de la tarjeta de interfase de red. Tarjeta de red o NIC. Una red es un grupo de computadoras o periféricos como impresoras que pueden compartir información. Hay varios tipos de NIC. Token ring o inalámbrica. La tecnología inalámbrica de Apple se le llama Iron for Start. Muchas computadoras usan NICs inalámbricas o con Inter. Las computadoras están conectadas a las redes por medios de cables de potencializados, también conocidos como también cables Cat5. Con los NICs inalámbricos, las computadoras están conectadas por medio de ondas de alta frecuencia. Uno de los principales conectores son los puertos, porque son las aperturas en las partes traseras o frontal de las computadoras en las cuales se pueden conectar un dispositivo, por lo general por medio de un cable. El número o tipos de puertos en una computadora determinan los tipos de dispositivos que se pueden conectar a esa computadora. También encontramos los puertos seriales. Los puertos seriales envían los 8 bits en un byte de datos de forma serial o uno después de otro. En algunos tipos esto fue ventajoso ya que requerían solo un hilo para transmitir los datos. Los puertos de seriales tienen dos configuraciones, de 9 o 25 pines. Son los más y los que se están quedando. Fuera con la llegada de los puertos USB, los puertos seriales usan cables que son más pequeños y menos caros. Sin embargo, ya que los bits se transmiten de forma serial sobre un solo hilo, es 8 veces más lento que lo transfiera de datos a través de un puerto paralelo. Los puertos paralelos envían los 8 bits al mismo tiempo sobre hilos paralelos. Ya que envían los datos en paralelo, la mayoría de ellos pueden enviar de 50 a 100 kilobytes por segundo. La mayoría de las impresoras aún usan puertos paralelos para que estos originalmente se desarrollan. Sin embargo, los puertos USB se están convirtiendo muy rápido en un estándar. Y los puertos USB de bus serial universal aceptan conexiones de casi toda clase de nuevos dispositivos periféricos. En el pasado, los dispositivos competían por los límites de puertos seriales o paralelos que eran lentos en el mejor de los casos. Con los puertos USB se pueden conectar fácilmente a una computadora hasta 127 dispositivos USB 2. Le permite enviar datos a una velocidad de transferencia de 480 megabytes por segundo. La computadora anfitrión controla el uso de esta banda ancha y asegura que una vez que se usa, el 90% no reconoce ningún u otro dispositivo. Con dispositivos USB, el sistema operativo automáticamente detecta el dispositivo. Si es un dispositivo nuevo, el sistema operativo pide el 28